Hola chicos, ¿cómo estamos? Hoy vamos a empezar el nuevo quimestre con bendición. Primer parcial, segundo quimestre, ¿verdad? Tenemos relaciones trigonométricas, el tema que vamos a ver en este día. Usted va a encontrar los conceptos y ejemplos en las páginas 122 y 123 de su libro, ¿verdad? Y aquí tenemos, bueno, ¿cómo se conforman las relaciones trigonométricas? ¿Qué significan relaciones trigonométricas? Relaciones trigonométricas significan la relación que van a tener los lados y ángulos de un triángulo con respecto de otro lado, de otro triángulo, de otro lado o de otro ángulo, ¿sí? Por ejemplo, los lados que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo se conocen como catetos y el lado que se opone al ángulo recto se denomina hipotenusa. A ver, vamos a ampliar un poquito esta imagen para poder definir bien qué es lo que significa. Bien, tenemos un triángulo rectángulo A, B y C, dos vértices A, vértice B, vértice C, ¿verdad? ¿Qué son los vértices? Son las uniones, ¿sí? Las uniones de cada lado. Aquí en estos puntitos donde se unen, ¿sí? Cada uno de sus lados, los lados de un triángulo. Entonces aquí tenemos el vértice A, vértice B y vértice C. Este triángulo, ¿sí? Lo podemos definir de esta manera, triángulo A, B, C, ¿verdad? A, B, C. ¿Sí? Nombrando sus vértices. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, que es este ángulo de aquí. ¿Sí? 90 grados. Ahora, ese ángulo de 90 grados está formado por dos de los lados de ese triángulo. ¿Sí? Es del lado AB, ¿sí? Del AB, el lado AB, perfecto. Y el lado, ¿sí? AC, perdón, del lado AC. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Tenemos que estos dos lados son perpendiculares entre sí, es decir, que forman un ángulo de 90 grados. Es decir, que están en línea recta exactamente uno del otro. Por ejemplo, si yo quiero formar aquí, yo puedo formar aquí una perpendicular a esta línea, puedo hacer una perpendicular exacta, y aquí yo puedo ver que si trazo otra recta de aquí, así, entonces estoy formando un triángulo. El triángulo que está aquí es el triángulo, vamos a llamarlo así mismo, A', por ejemplo, ¿sí? A', ¿sí? B' y C'. A', B' y C', ¿sí? Bien, este ángulo que se forma entre los lados A', B', que es este lado de aquí, y el lado A', C', que es el lado de acá, el horizontal y el vertical, sí, es un ángulo de 90 grados. Entonces, obviamente, esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? No importa, chicos, ojo que eso aquí sí queda claro, no importa de cómo esté formado ese triángulo rectángulo. Por decir, lo puedo formar de otra manera también, es decir, a ver, lo puedo formar de una manera distinta, es decir, yo puedo formar aquí y puedo formar el otro lado acá, ¿sí? Y el lado inclinado así. Entonces mire que aquí también tenemos un triángulo rectángulo cuyos vértices son los siguientes. Aquí tenemos este primer vértice, acá tenemos el otro vértice. Recuerda que son los puntos de unión o intersección entre esos dos, entre dos de sus lados, ¿verdad? Aquí tenemos el otro. Entonces aquí vamos a llamarle M a este M, ¿sí? Al de acá vamos a llamarle N, ¿sí? Y al de acá le vamos a llamar O, MNO. Entonces aquí entre OM, es decir, aquí está este segmento OM, ¿verdad? Que es el segmento de recta horizontal, y el lado o el segmento recta MN, ¿verdad? ¿Sí? Se está formando un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Aquí está el ángulo de 90 grados. En ese momento podemos decir que esto es otro triángulo rectángulo, ¿sí? Y vamos a definir los lados y la diagonal de ese triángulo. Tenemos los lados, que son los lados horizontal y vertical, se llamarían catetos, así se le llama, catetos, ¿sí? Ahora, el cateto opuesto es este cateto, bueno, si tomamos el ángulo, este ángulo como referencia, este ángulo de aquí, un ángulo alfa, le llamémosle ángulo alfa, ¿verdad? Ese ángulo alfa
el opuesto de ese ángulo se encuentra, ¿sí? Veamos, se encuentra de esta manera, acá al frente, aquí. Ahí. Ese ángulo opuesto, el lado opuesto a ese ángulo se le llama cateto opuesto, ¿sí? Y el cateto que está, o el lado que está junto al ángulo que está aquí, que sería este, ¿verdad? Hacia acá, este se le llamaría entonces el cateto adyacente. Bien, según esa definición, vamos a ver aquí, ¿sí? En este triángulo de aquí, se me borró, espérese. Vamos a hacerlo ahí, ¿sí? Y si yo tengo que el ángulo de aquí va a ser este va a ser alfa, ¿verdad? Entonces, el cateto opuesto va a ser el que está al frente. Este va a ser el cateto opuesto, es decir, el cateto OM, ¿verdad? OM, ¿sí? OM. Este sería el cateto opuesto. Este sería el cateto opuesto. Y el cateto adyacente, por lo tanto, sería el que está junto al ángulo, que nace desde la formación de ese ángulo, que es aquí. Aquí se forma el ángulo, ¿verdad? En la unión de MN con ON. Aquí, justo en este punto de aquí, aquí arriba. Entonces, este va a ser el cateto adyacente. Eso es importante tener en cuenta porque de eso va a depender la definición de las relaciones trigonométricas que estamos estudiando. Entonces vemos que este sería el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces ya tenemos definido lo que es adyacente y lo que es opuesto. Ahora nos quedaría solamente definir la parte inclinada, ¿sí? La parte inclinada de un triángulo rectángulo, vamos a borrar todo esto que hemos escrito aquí para que, ya borrando todo esto, ahora sí, nos quedamos solamente con el triángulo original, ¿ya? Y el triángulo nos dice que esta parte inclinada que usted ve aquí, el lado inclinado que siempre va a tener un triángulo, es el triángulo recto, un triángulo rectángulo es la hipotenusa, así se le llama a este término. Entonces, hipotenusa, que la vamos a llamar H, siempre va a ser mayor que AC, ¿verdad? Y también va a ser mayor que AB. O sea, la hipotenusa siempre va a ser la de mayor medida en un triángulo rectángulo. Siempre. No puede ser jamás una hipotenusa menor que el cateto opuesto o que el cateto adyacente. A lo mucho serán iguales, pero no ni mayor ni menor. Es decir, mayor o igual, pongámoslo entonces ahí, ¿sí? Que esos lados de ahí. Es decir, si este cateto opuesto tiene un valor de 3 y este de acá tiene el adyacente tiene un valor de 4, la hipotenusa tiene que ser mayor a 3 y 4, por ejemplo 5, ¿sí? 5, ¿verdad? Listo. Entonces ya tenemos definido lo que cómo se definen los lados y los ángulos. Ahora, los ángulos internos de este triángulo, este sería un ángulo alfa, pero este de acá también hay otro ángulo, ¿verdad? Este ángulo de acá que se lo podemos llamar tita, ¿verdad? Ángulo tita, y este de acá es un ángulo de 90 grados, es el ángulo A, ángulo de 90 grados. Ahora, los ángulos que están aquí adentro del triángulo rectángulo son ángulos agudos, es decir, tita, ¿sí? Tita y alfa, ¿sí? Son ángulos agudos, ¿verdad? Son ángulos agudos. ¿Qué quiere decir ángulos agudos? Ángulos agudos significan menores de 90 grados, mayores que 0 y menores que 90. Es decir, que tita, ¿verdad? Tita y alfa, ¿sí? Van a estar en el intervalo entre, ¿sí? Van a ser menores que 90 grados, menores, no menores iguales, menores nomás, menores que 90 grados, pero mayores que 0 grados, ¿verdad? Mayores que 0 grados. Entonces son ángulos agudos. Un ángulo agudo puede ser 45, 30, 60, 70, pero no puede ser 92, 93, 100, tampoco puede ser 0, no puede ser. Tiene que ser mayor que 0, un grado ya de 1 en adelante es un ángulo agudo. Bien, chicos, hasta ahí dejamos la parte esta del... hemos explicado esta parte de los lados que conforman un triángulo y los ángulos que conforman un triángulo rectángulo. Bien, seguimos. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las razones trigonométricas en sí.
¿Y qué es una razón en trigonometría? Porque razón significa, bueno, tiene varias acepciones, tiene varios significados. Pero en trigonometría, en matemáticas, las razones son divisiones, es decir, cocientes, fracciones. Esas son razones trigonométricas. Es decir, cuando yo comparo una cifra sobre otra cifra, hago una comparación. Entonces, en este caso dice aquí, en un triángulo rectángulo ABC, vamos a ponerle aquí aquí está el triángulo, ¿verdad? A, vértice B, acá arriba, y el otro vértice acá C, ¿verdad? Listo, ABC. El triángulo ABC, las razones que se definen entre cualquiera de los lados, si ve, entonces las razones están en función de los lados, ¿sí? Son entre los lados, reciben el nombre de razones trigonométricas. Las principales son las siguientes. Tenemos el seno de un ángulo, es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno de un ángulo es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente sería entonces la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Bien, aquí cabe mencionar lo siguiente, ¿sí? Y eso por la experiencia podemos definir esta parte, por la experiencia que nos ha dado los años de dar tutorías, ¿sí? De este tema. Siempre hay la pregunta de los estudiantes, ¿sí? De que cómo yo sé cuál es el opuesto y cómo yo sé cuál es el adyacente. Esa siempre ha sido una de las, digamos, las preguntas frecuentes que los estudiantes hacen. ¿Cómo yo sé cuándo es el adyacente y cuándo yo sé cuándo es el opuesto? Ya, entonces la respuesta es la siguiente. Yo tengo que basarme en el ángulo. Por eso que, si usted ve aquí dice seno del ángulo C, acá dice coseno del ángulo C y acá dice tangente del ángulo C. Entonces, una cosa es ponerme en el ángulo C, que en este caso es alfa, aquí en la gráfica que estamos haciendo aquí, y otra cosa muy distinta es que yo me coloque acá en el vértice B, donde se forma el ángulo θ, entre el lado AB y el lado BC. ¿Sí se da cuenta? Entonces, siempre, como su nombre dice, cateto opuesto, opuesto significa lo que está opuesto a uno, lo que está frente a uno. Entonces, en este caso, si yo estoy aquí en el alfa, ¿sí? En este ángulo alfa, que es un ángulo agudo, ¿sí? El cateto opuesto es este de aquí, el lado de acá, AB. Y el adyacente es el que está junto a ese vértice, es decir, el que está aquí. Este sería el cateto adyacente. Entonces hay que tener muy en claro, según la posición donde yo esté, según el ángulo que yo tome, según eso voy a tener el opuesto y el adyacente. Sin embargo, si nos colocamos, veamos, coloquémonos ahora en el otro ángulo, ¿verdad? En el ángulo θ, en el que está acá arriba, ¿verdad? En este ángulo de acá arriba, si yo me coloco ahí, o lo tomo como punto de referencia, el opuesto va a ser el de acá. El opuesto va a ser el lado AC. Y el adyacente va a ser este lado de aquí, el lado AB, ¿verdad? Entonces, debemos tener muy en cuenta en qué ángulo estoy ubicado. Según el ángulo es que se puede definir cuál es el lado opuesto y cuál es el lado adyacente. Perfecto. Como estamos trabajando aquí con el ángulo alfa, entonces dice que coseno del ángulo alfa es el igual, ¿sí? Coseno del ángulo es igual, es opuesto sobre hipotenusa. Ahora, ¿qué tal si nosotros le damos valores? Vamos a tomar los valores que la hipotenusa es igual a 5, por ejemplo, ¿verdad? Sí, también voy a darle valores aquí a este lado AC que vale 4, ¿verdad? Sí, y al lado AB que vale 3. Bien, entonces, según las razones trigonométricas, nos dice que el seno del ángulo alfa, en este caso ángulo C o ángulo alfa es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo ángulo, va a ser igual al opuesto. El cateto opuesto del ángulo alfa sería el 3, porque está frente a ese ángulo 3, y la hipotenusa ya sabemos que es 5, ¿verdad? Bien, vamos dando expresado también el coseno de una vez de ese ángulo. El coseno del ángulo alfa, ¿a qué va a ser igual entonces? Va a ser igual al adyacente, ¿sí? Que es 4 en este caso, sobre la hipotenusa, que es ¿cuánto?
5, ¿verdad? 5. Ok, y por último tenemos la tangente. Y la tangente de este ángulo, ¿sí?, del ángulo alfa, sería igual entonces, este ángulo de aquí, ¿verdad?, donde está el vértice C, sería igual a opuesto sobre adyacente, es decir, opuesto que es 3, la que está al frente, 3, y la adyacente, el que está debajo, el que está acá junto al ángulo, que es 4. Entonces nos damos cuenta que salen valores distintos, ¿sí?, valores distintos. Aquí con la calculadora podemos realizar las operaciones, hacer los cálculos indicados, ¿sí? 3 dividido para 5 es 0,6, ¿verdad? 0,6, eso dice mi calculadora, 0,6, correcto. Bien, 4 dividido para 5 es igual a 0,8, ¿verdad? Y 3 dividido para 4 es 0,75. Estamos de acuerdo, ¿verdad? 0,75. Perfecto. Bien, nos damos cuenta, sí, que los valores son distintos, que puedo expresarlos como una razón entre un número y otro, es decir, una especie de fracción, una fracción, o también lo puedo expresar como un número decimal. Como les decía a los estudiantes que preguntaban, aquí lo podemos hacer en decimal, y eso nos va a servir para calcular de pronto el valor del ángulo, y eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora solamente estamos viendo qué son las razones trigonométricas y cómo calcularlas, ¿verdad? Nos dan los lados, los catetos y todo, y nosotros calculamos su respectiva relaciones o razones trigonométricas. Ahora, ¿qué tal si nos ponemos en el lado, nos ponemos como punto de referencia el ángulo θ? Entonces la cosa cambia, ¿verdad? Eso es lo que estaba tratando de explicarles hace un momento. Entonces vamos aquí a colocar, en vez de alfa, nos vamos a colocar ahora en el lado del ángulo θ. Entonces el ángulo θ, ¿verdad?, es otro lado. Es otra postura, otra posición, ¿verdad? Entonces ya los valores no van a ser los mismos. ¿Ok? Entonces vamos a borrar esto de aquí para poder calcular nuestros valores según el ángulo θ. Bien, entonces si nos ponemos en el ángulo θ, el seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, sería 4, que es el opuesto de ese ángulo, sobre 5, ¿verdad? Después, si nos colocamos ahí mismo y tomamos el coseno, es al adyacente, que es 3 sobre hipotenusa 5. Entonces sería 3 sobre 5, ¿verdad? ¿Sí? 3 sobre 5. Y la tangente sería igual a opuesto, que es el lado 4, sobre adyacente, que es 3. Entonces sería 4 sobre 3, ¿verdad? Bien, entonces aquí 4 dividido para 5, 3 dividido para 5 y 4 dividido para 3. Vamos a hacer los cálculos con nuestra calculadora y nos decimos 4 dividido para 5 igual a 0.8. Por lo tanto, 3 dividido para 5 es 0.6, ¿verdad? Y 4 dividido para 3, 1,33. Periódico. O sea, 1,3333, vamos a poner 1,33 periódico. Bien, esos serían los valores. Mire que los valores cambiaron, ¿sí? Ya no es el mismo seno, ni el mismo coseno, ni la misma tangente. ¿Por qué? Porque estoy tomando ahora en consideración otro ángulo, que es el ángulo θ, que es el otro ángulo, el ángulo suplementario del ángulo alfa, ¿verdad? Recuerde que, como ya vimos en clases anteriores, la suma de los ángulos internos de un triángulo, de todo triángulo, suman 180, ¿sí? Entonces, son suplementarios estos ángulos de aquí, son suplementarios, es decir, alfa y θ se suplementan. Bien, ahora, listo. También les dejo como tarea que usted observe y me confirme si esto es verdad, que el seno, en este caso, el seno del ángulo alfa sería igual al coseno del ángulo θ, ¿verdad? Esto se llama ya una identidad trigonométrica o una igualdad trigonométrica, ¿verdad? Que el coseno del ángulo alfa, ¿verdad?, es igual al seno del ángulo θ, ¿verdad? Eso lo dejo como que usted lo investigue, ¿sí? Lo investigue y va a darse cuenta que sí es verdad, ¿sí? Y que la tangente del ángulo alfa, ¿verdad?, es igual a 1 al inverso de la tangente del ángulo θ. 1 sobre tangente del ángulo θ. Entonces ya vamos armando, chicos,
vamos a ir armando las identidades trigonométricas, que eso también son importantes saberlas. Bien, entonces ya tenemos que hemos resuelto o hemos encontrado las razones trigonométricas cuando nos dan la hipotenusa y los dos catetos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejercicio más adicional, porque ese ejercicio también está en el libro, en el taller. Listo. Bien, chicos, entonces ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. En base a lo que ya hemos aprendido, ¿verdad? Vamos a poder realizar este ejercicio. Dice, encontrar o calcular las relaciones trigonométricas, ¿verdad? Relaciones trigonométricas, ¿sí? Del ángulo, mire que esto es importante, ¿qué ángulo? El ángulo θ. Bien, entonces como le decíamos, ¿verdad? Primero tenemos que saber que esto es un triángulo rectángulo, y así lo es, porque tiene un ángulo recto. Este ángulo de aquí, aunque no nos lo coloquen, ya sabemos que este ángulo es de 90 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque forma una perpendicular entre el lado horizontal con el lado vertical, 90 grados. Cuando nos ponen un cuadrito así, puede ser pintado o despintado, o solamente el borde, sabemos que es 90 grados. Pero una vez que sabemos que esto es un triángulo rectángulo, obviamente esta va a ser la hipotenusa, vamos a ponerle H, ¿verdad? La hipotenusa, y este va a ser un cateto, y este es el otro cateto, pero no sabemos qué cateto es, dependiendo del ángulo que nos piden. En este caso nos piden el ángulo θ, este ángulo que está aquí. Entonces, obviamente, el cateto que está acá al frente, ese es el cateto opuesto. Este sería el cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto, ¿verdad? Y el cateto que está junto al vértice o al ángulo C es el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces chicos, ya podríamos nosotros calcular las razones trigonométricas más importantes. ¿Cuáles serían? Seno, ¿verdad? Seno, ¿ok? Seno del ángulo θ, ¿verdad? El coseno del ángulo θ también, ¿verdad? Y por último tenemos la tangente de ese mismo ángulo del ángulo θ. Mira que estamos trabajando solo con el ángulo θ en este caso, ¿no? Tangente del ángulo θ, ¿verdad? Ya. Vamos a ir colocando, ¿sí? A recordar que seno es igual al cateto opuesto, ¿sí? Sobre la hipotenusa, ¿verdad? Esto tenemos que aprendérnoslo, chicos. ¿Ah? Aquí igual el seno. El coseno es igual al cateto adyacente, ¿verdad? AD, adyacente, ¿verdad? Sobre la hipotenusa, también, correcto. Y que la tangente es igual al lado opuesto, o el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Listo, una vez que ya tenemos ubicadas la terminología, ¿sí? Cateto adyacente, ¿verdad? La terminología, entonces ya podemos nosotros encontrar los valores numéricos, o reemplazar o sustituir sus valores numéricos y poder encontrar cuánto es el valor de cada uno de ellos. Bien, entonces aquí tenemos el seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Además tenemos 6, que es el opuesto, ¿verdad? Ponemos 6 sobre la hipotenusa, que es 10. Perfecto. Luego, el coseno es el cateto adyacente, que en este caso es 8. Entonces ponemos 8 sobre la hipotenusa, que es 10, ¿verdad? Sobre la hipotenusa, que es 10. Y por último tenemos la tangente, que sería el cateto opuesto, que es 6, ¿sí? Sobre el adyacente, que es 8. ¿Ya? Bien, pero observando detenidamente las fracciones que he encontrado, puedo yo decir que aquí puedo sacar o simplificar esas fracciones. El numerador con el denominador, saco la mitad aquí, que es 3, saco la mitad acá, que es 5. Lo mismo hago con la otra, saco la mitad aquí, que es 4, y saco la mitad de este, que es del denominador, que es 2. Saco la mitad aquí, que es 3, y saco la mitad aquí, que es 4, ¿verdad? Entonces, bien, una vez que ya tengo simplificadas las fracciones, ya las puedo colocar con el valor, con una fracción irreducible, es decir, tengo 3 sobre 5, ¿verdad? 3/5. Acá tengo igual a 4 sobre, aquí es 5, chicos, aquí me equivoqué. Déjenme borrar esta partecita de aquí, es 5, ¿verdad? Vamos a corregir. 5. Ahí sí. 4 sobre 5. Perfecto.
4 sobre 5. Muy bien. Y por último tenemos, ¿sí? Y por último tenemos 3 sobre 4. Bien. La podríamos dejar ahí, ¿verdad? Podríamos dejar ahí expresado en fracción, o también podemos expresarlo como un decimal o un número irracional decimal, ¿sí? Dividiendo el numerador para el denominador. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces nos quedaría 3 dividido para 5, ¿sí? 3 dividido para 5 nos da igual a 0,6, 0,6, ¿verdad? 4 dividido para 5, pues obviamente 0,8, ¿verdad? Y 3 dividido para 4 es 0,75. Bien. Esas serían las funciones o razones trigonométricas o relaciones trigonométricas basadas en el ángulo tita, que ya vimos aquí. Pero vamos a borrar esto. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros vamos a ubicarnos en el otro ángulo? Vamos a ubicarnos en el ángulo de acá, en este, y vamos a llamar el ángulo alfa. Entonces ahí la historia cambia. ¿Por qué? Porque el opuesto del ángulo alfa sería el 8, este lado, y el adyacente sería 6. Este sería opuesto, ¿verdad? Y este sería adyacente, ¿ok? Este sería adyacente. Vamos a borrar aquí, vamos a poner aquí adyacente. Listo. Una vez que tengo eso ya colocado, ya sabiendo bien, adyacente sería hipotenusa, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular acá, por este lado de acá, aquí, el seno del ángulo tita es igual entonces a ¿quién? Al lado opuesto, que es 8 sobre la hipotenusa, que es 10, ¿verdad? El coseno del ángulo tita, ¿cómo quedaría? Perdón, del ángulo alfa, ¿cómo quedaría? Quedaría el adyacente, que es 6, ¿sí? Este de aquí, ¿verdad? 6 sobre la hipotenusa, que es 10. Y la tangente de ese mismo ángulo, del ángulo alfa, sería que igual a lo opuesto, ¿verdad? Vamos a subir un poquito esto. El opuesto, que sería, ¿cuánto? 8 sobre el adyacente, que sería, en este caso, 6, ¿verdad? 8 sobre 6. ¿Sí? Bien. Asimismo, nos damos cuenta que podemos simplificar, sacar la mitad en cada uno de estos términos, porque todos son pares, y sacamos la mitad en cada uno. Aquí nos da 4, y la mitad de 10 es 5, ¿verdad? La mitad de 6 aquí es 3, la mitad de 10 es 5, acá tengo la mitad de 8, que es 4, y la mitad de 6, que es 3. Listo. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera, que el seno del ángulo alfa es 4 quintos, es decir, 4 sobre 5. El coseno sería 3 sobre 5, ¿verdad? 3 sobre 5, ¿verdad? Correctísimo. Y la tangente sería igual entonces a 4 sobre 3. Perfecto. 4 sobre 3. Bien, dividiendo esos términos, es decir, el numerador para el denominador de cada fracción, nos daría 4 dividido para 5, 0,8, ¿verdad? ¿Sí? 3 dividido para 5 igual a 0,6, ¿correcto? Y 4 dividido para 3, 1,33, periódico, ¿verdad? 1,33 periódico. Listo. Ahora, hemos encontrado las razones trigonométricas basándonos en ambos ángulos agudos, es decir, el ángulo alfa y el ángulo tita, ¿verdad? Sí. El ángulo alfa y el ángulo tita. ¿Qué más podemos notar aquí? Vamos a revisar. Y aquí notamos lo siguiente, chicos, que si nos podemos ver ahí, como yo les decía anteriormente, que el seno del ángulo alfa, ¿verdad? En este caso, el seno de alfa va a ser igual al coseno del ángulo tita. Si se dan cuenta que es lo mismo, ¿sí? El seno del ángulo alfa es igual al coseno del ángulo tita. Correcto. ¿Ya? Que el coseno del ángulo alfa, ¿verdad? Que el coseno del ángulo alfa también es igual al seno del ángulo tita, del otro ángulo. ¿Sí?
Eso nos puede ayudar mucho cuando tengamos que calcular algún ángulo o algún lado del triángulo rectángulo, y sabiendo pues alguna función trigonométrica, yo puedo también descifrar la siguiente. Entonces aquí tenemos que revisar, porque se supone que tangente del ángulo alfa, ¿verdad?, o del un ángulo, es igual al opuesto, es decir, al inverso, 1 de la tangente del otro ángulo, del ángulo tita. Bien, en lo que es seno y coseno no tenemos ningún inconveniente, porque vamos a ver rápidamente aquí que el seno de alfa es 0,8 y el coseno de tita es 0,8, son iguales, que el coseno de alfa es 0,6 y el coseno de tita es 0,6. Pero ¿qué observamos aquí? ¿Sí? Observamos que, bien, yo tengo la tangente del ángulo alfa, ¿sí?, me dice que es igual a 1, vamos a poner 1 sobre la tangente del ángulo tita. El ángulo tita, la tangente es 0,75. Bien. Entonces con la calculadora vamos a hacer ese cálculo. 1 dividido para 0,75 y efectivamente me da 1,33 periódico. Entonces, sí, comprobado entonces que la tangente del ángulo de un ángulo es el inverso, ¿sí?, de la tangente del otro ángulo. Bien, chicos, eso sería todo con esto. Podremos ya seguir haciendo más ejercicios que se les van a enviar a sus respectivos grupos en PDF. Dios me los bendiga. Gracias por la atención y adelante en sus estudios.